Bueno, buenos días a todos y a todas. Damos inicio formalmente a la mesa Academia y Derechos Humanos en su segunda sección, Academia y Crítica Sociopolítica. Hoy estamos todos invitados a participar de un diálogo donde vamos a tener una misión realmente interdisciplinaria, ya que vamos a contemplar el análisis de los derechos humanos y la relación con la academia desde el área de la literatura, desde el área de la historia, desde el área de sociología, desde el área incluso de la psicología, y lo que vamos a ver es cómo la academia debe repensar el problema de los derechos humanos, especialmente en el contexto latinoamericano, porque el pensamiento académico debe ser situado, y en Latinoamérica, donde es una región donde hace bastante tiempo, por lo menos desde el término de los últimos gobiernos militares y de dictadura, el tema de los derechos humanos es algo que está pendiente todavía, así como se están violando los derechos humanos de las mujeres en México, o como el año pasado se violó de forma tan flagrante los derechos humanos de las personas que estaban manifestando su desacuerdo con el sistema político instaurado por el gobierno de la última dictadura a través de su constitución, es que nos ha invitado a reflexionar desde la práctica académica. Entonces, hoy vamos a tener las presentaciones de Enrique Rego Pessoa, quien es tesista y doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, y además es presidente de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, con su ponencia sobre la democratización del conocimiento. También vamos a poder escuchar a Anaí Nayeli Reyes Romero, quien es maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, y desde México viene a traernos sus reflexiones sobre la justicia de papel y los derechos humanos y la literatura, otra forma de cuestionar la praxis social. También tenemos la participación hoy de Iván Alberto Ojeda Pereira, quien es estudiante de Sociología en la Universidad de Chile, y nos invita a repensar las violaciones de los derechos humanos en Chile, sobrepasando los límites de lo jurídico. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos también la participación de Evelyn Evia Jordán, quien es doctorante en Historia por la Freie Universität de Berlín, y nos presenta sus reflexiones sobre los desafíos metodológicos y ético-políticos en el trabajo de investigación histórica en caso de violaciones a los derechos humanos, el caso de la colonia de dignidad. Contamos también con la participación la participación muy amable de la doctora María Teresa Johansson, quien desde la literatura también nos va a compartir sus reflexiones y va a comentar nuestras mesas. Esperamos que para todos sea sumamente enriquecedora la sesión de hoy de diálogo, y sin más preámbulos, los dejo con el primero de nuestros expositores, Iván Ojeda. Hola, ¿cómo están? En un segundito, por favor, que estoy ajustando algunas cositas del PowerPoint. Ahí sí. Ya, estamos ¿se ve bien? ¿Sí? Tal vez podrías poner pantalla completa. Sí, se ve perfecto. Vale, bacán. Cualquier cosa, si se escucha mal o lo que sea, me avisa. Voy a poner también un cronómetro como para ir quedando en el tiempo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el nombre de la ponencia es Repensar las violaciones a los derechos humanos, en Chile en específico, y sobrepasando los límites de lo jurídico. Mi nombre es Iván Ojeda Pereira, soy coordinador del Laboratorio de Sociología Territorial de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Economía Política y Social. Esta ponencia se basa en dos artículos que están en vía de publicación, que ambos son en base a revisión de literatura, y parte en realidad de una experiencia muy colectiva a raíz del estallido. De ahí me surge más como el interés por empezar a ver esta temática. Antes también tengo familiares cercanos que trabajan con comunidades mapuche en resistencia, por lo que siempre la temática de derechos humanos como piso mínimo a la investigación, como enfoque de derechos humanos, tal como plantea la ONU, ha estado presente en mi práctica un poco como académica. Creo que es muy difícil, es muy necesario hablar de dónde uno viene para poder entender por qué va pensando lo que piensa. En mi caso tengo 21 años, entonces, claro, siempre he visto como injusticias más localizadas, y ahora en el estallido, como que vimos una magnitud de violencia estatal a ese nivel en el que te paraliza un poco. Esta fotografía es de un amigo de acá de Valdivia, Patricio de la Rosa, y bueno, creo que plasma todo lo que quiero decir en esta ponencia.
en verdad es reivindicar la capacidad de diálogo disciplinar y poder proponer una lectura un poco crítica al carácter judicializatorio en torno a la violación de los derechos humanos en Chile. Porque, por ejemplo, lo que está ocurriendo atrás, o sea, esas caras de asombro, de parálisis, de tomarse, de protegerse, eso también es una consecuencia social y psicosocial, política también, de un uso del medio de la fuerza, en este caso, como es el evidente golpe en el rostro que le está dando de manera totalmente innecesaria, está reducido. Entonces, partimos desde este grupo de antecedentes de que las violaciones de derechos humanos desde la postdictadura en Chile han seguido ocurriendo en base a las mismas lógicas dictatoriales, sin embargo, de una manera un poco más localizada con la idea de enemigo interno, que en verdad es una idea que viene de la Escuela de las Américas, ojo, y sigue muy presente porque inclusive hasta el segundo gobierno de Bachelet, Chile era el segundo o el tercer país en enviar más soldados a hacer su posgrado en la Escuela de las Américas, donde básicamente es una escuela de tortura, hablemos de eso. Entonces, de ahí en adelante va habiendo la discusión societaria sobre derechos humanos en general se ve súper reducida y se acota siempre como al sistema judicial, como si solo ahí ocurriera la disputa. Pero no existió presión social ni tampoco política por transformar elementos troncales a las policías, en parte porque hay una sociedad muy traumatizada, porque el trauma, o la psicología del trauma, ya ha visto que no necesariamente el trauma ocurre cuando a ti te pasa algo terrible, sino que el trauma ocurre cuando suceden situaciones que uno no es capaz de organizar dentro, con sus capacidades emocionales, y se quiere decir así, y se provoca un desajuste en lo que generalmente cuando uno recuerda una situación traumática, la recuerda de una manera un poco confusa, con flash, etc. Entonces, el trauma, la sociedad chilena en general, es bastante traumatizada en su totalidad. Sobre todo en lo que pasa en la dictadura, cuando uno conversa con gente mayor, generalmente hay cosas que simplemente ha borrado, años que no tiene, como su CPU, situaciones muy así como al paso. Y lo último, antecedente, es que bueno, el 18 de octubre vuelven a ocurrir estas violaciones de derechos humanos, pero a una mayor magnitud poblacional. Y empieza a ocurrir la misma lógica, que es acción, judicialización y una extensión temporal con posible impunidad. Es como, no, ya lo tomó la justicia, entonces ahora ustedes dejen de hacer lo que quieran. Mi punto de partida teórico también es la teoría crítica, que ustedes, como saben, en ciencias sociales nace con la Escuela de Frankfurt, o como que tiene su mayor apogeo en el momento de los totalitarismos, con un sistema político que no había tomado definiciones ideológicas y una ciencia que estaba siendo repetitiva, casi en términos, esta lógica como científica positivista, donde se pierde la reflexividad y el posicionamiento crítico respecto a la dominación. Entonces, lo que yo planteo, me gustaría plantear muy rápidamente, es un modo de dominación sociodisciplinar en lo que refiere a entender la violación a los derechos humanos solo como hechos judicializables y por lo tanto del ámbito jurídico. Intenté hacer un mejor esfuerzo gráfico, ¿no? en poder construir esta imagen, porque claro, yo entiendo la violación de los derechos humanos como un hecho de facto, pero cómo se vaya analizando, si se quiere entender como acción social, que es como un poco la propuesta de esta ponencia, implica que se van traslapando diferentes dimensiones, desde la política, la social, en base a que la acción social, como desde las teorías más clásicas inclusive, tiene un sentido, un sentido hacia dónde, y ahí se traslapan diferentes dimensiones. El problema es que si lo vemos solamente desde el prisma judicial, como lo pongo, intento poner en el gráfico, como un hecho judicializable, que es absoluto, en base a las categorías del carácter judicial, pareciera que no es tan transparente ni permeable al resto de definiciones. Por lo tanto, habría como una imposición categorial, conceptual y por lo tanto de construcción de realidad desde el sistema judicial, que por cierto es bastante restrictivo. Solo quiero traer con que la ley que tipifica el trauma en Chile, o sea, disculpa, no el trauma, la tortura en Chile, se aprueba el 2016. Entonces, todo lo que ocurrió antes se había tipificado por la ley como cuasi delito de homicidio, homicidio. O sea, nosotros tenemos agentes del Estado que están pagando 3, 4, 5 años a veces por desaparición. Entonces es como bastante chocante porque pareciera que no se mide la consecuencia real de la violación de los derechos humanos, inclusive no están
en el ordenamiento jurídico de una manera tan específica, porque claro, lo que se entiende siempre desde el punto de vista legal es un foco en la relación víctima-victimario, que es sumamente restrictivo porque se pierden las posiciones diferenciales de poder o se entienden desde una manera muy, muy pincelada. Entonces, todo esto va ocurriendo al mismo tiempo que un proceso político y social en el cual el debate sobre derechos humanos tiende a sectorizarse y a entregarse a la justicia. O sea, la sociedad como que tiene que asumir que pasó de la dictadura, que supuestamente terminó, que se mete abajo de la alfombra y seguimos para adelante. Esa es un poco la lógica. Y como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese sido una repercusión social y del sistema político. Y aquí el límite, y lo que yo veo como limitante de este enfoque de entender todo desde el punto de vista jurídico, es que se pierde, uno, la complejidad social, y segundo, la globalidad, porque cada caso se entiende por separado, sin entender la asociación. Al mismo voy a hacer una relación, al mismo tiempo de lo que pasa con el CIA, cuando entiende proyectos extractivistas, por ejemplo. Tú puedes tener 20 proyectos en la misma ciudad y cada impacto se evalúa por separado. Aquí pareciera que es algo parecido. Entonces se pierde la globalidad y allí las relaciones de poder. Ahí pongo un par de referencias donde son estudios que me pareciera que tienen ese enfoque en el cual se pierde totalmente la complejidad. ¿Hacia dónde avanzar? Superar lo temático judicial, que es parcelado, que es determinista, y avanzar a una perspectiva de diálogo disciplinar, donde es posible conjugar diferentes estudios y perspectivas en el área de discusión más societaria respecto a la violación a los derechos. Entonces, la propuesta es que, evidentemente, una violación a los derechos humanos, como hecho de facto, constituye un hecho judicial, que debe ser judicializado en una búsqueda o en aras de mayor justicia. Pero también puede ser entendido como una acción social, lo que nos permite introducirnos al problema del sentido. ¿Por qué ocurre esa acción? Esta otra foto de otro amigo, de Ignacio Poblete, y podrán ver el carabinero de la izquierda riéndose, mientras el del lado está disparando directamente a la cara, evidentemente, de mi amigo, que estaba sacando una foto. Entonces, los de atrás, toda la gente está, o sea, nadie se acerca a decirle qué les pasa. Que me digan que aquí solo está ocurriendo un apremio ilegítimo es sumamente restrictivo. Algo más está pasando con toda esa gente que está mirando, con esos carabineros que están ahí disparando, riéndose. Entonces, esta es un poco la propuesta que no es mía, solamente yo encontré también un desarrollo bien parcelado dentro de las ciencias sociales, donde, por ejemplo, los estudios de psicología social refieren muy someramente a la dimensión más social. Estoy contando tiempo, por si acaso. Termino en breve, ya estoy cerrando. Y no dialogan con los otros niveles más políticos, y al mismo tiempo todos los trabajos más sociológicos tienden a remitir a la violación de derechos humanos como hecho de facto, como casi una circunstancia, y no logran explicar cómo realmente se rompen las formas de asociatividad, algo que se aporta mucho desde la psicología social. Ahí están los trabajos de Lira, que son fantásticos, Faunde y Cornejo, Claudia Molina también, que ha estado trabajando con niños, la repercusión en niños y en las comunidades mapuches por la represión estatal. Y ahí, claro, hay un daño individual, personal, pero también hay una vinculación, hay una idea de imponer el miedo como forma de sociedad que rompe el tejido social. Es lo que pasa un poco en el momento en que en la dictadura se toman detenidas personas que se sabe que no hacían nada. ¿Por qué? Porque eso tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? A cualquiera le puede pasar. No va a ser militar en política para que te pase. Lo mismo pasa ahora con haber ido a Plaza de Dignidad. No era necesario que tú estuvieras haciendo nada para que un carabinero llegue y te golpee o te tomo detenido. El agarrar al voleo no es un error, no es una casualidad, es una estrategia de control social que se basa en el miedo, en que a cualquiera le puede pasar. Eso genera trauma, impone desconfianza, rompe el tejido social y fomenta que esos traumas se reproduzcan a nivel transgeneracional. Entonces, a la sociología, por ejemplo, yo posicionándome de la sociología, se le olvida mucho esta parte. De hecho, suelen no ser muy referenciadas en los trabajos más. De ahí en la dimensión social, hay otros trabajos, están ahí los nombres, sobre todo del profesor Carlos Ruiz, del profesor Ruiz y Bocardo también, que hablan ya de cómo se desconstruyen patrones de asociatividad mediante violación de derechos humanos, y también modos de normatividad respecto al futuro, qué es lo que se espera, qué tipo de sociedad se va a construir, y en adelante también la dimensión política, que es cómo evidentemente están inmersas las violaciones de derechos
derechos humanos en una capacidad de coerción tradicional mediante el uso de la fuerza del Estado, donde la dimensión más de diálogo societario queda relegado por lo menos a un último lugar. También una determinación unilateral del modo de entender la relación política y sociedad, y finalmente se alimenta una comprensión de institucionalidad burocrática no garante de derechos, que son sus obligaciones a nivel internacional. ¿Por qué hablo de no garante de derechos? Porque la refundación institucional que ocurre en la dictadura, muy en la línea de lo que Arendt plantea como la banalidad en la burocracia, termina haciendo que los torturadores entiendan la tortura como un trabajo y firman su horario y hay actas, o sea, para lo que fue la Operación Cóndor hay actas así firmadas de cuando se juntaban, de lo que decían, o sea, a través de la burocracia se valida un proceso que es barbárico, ¿sí? en el estilo de lo que plantea Vincent para la Escuela de Frankfurt, barbarie. Entonces igual aquí puse mis habilidades gráficas en virtud de intentar entender las violaciones de derechos humanos de una manera compleja, donde constituyen hecho judicial, pero también acción social con un sentido de desmovilización social, y cómo van juntándose diferentes capas de lo social y estando completamente interrelacionadas. Entonces, para terminar, rebasar lo judicial y discutir sus contextualizaciones permite avanzar en comprensiones mucho más complejas de las significancias sociales de una violación de los derechos humanos. Porque muchas veces el legalismo, en su afán determinista, subrepresenta estas repercusiones y por lo tanto logra penas que no hacen sentido en lo que necesita la sociedad para comprender justicia y poder avanzar entonces a dejar atrás, por decir así, lo que sucede, porque claro, si es que yo entiendo, la tortura, por ejemplo, en Chile sigue siendo entendida como prácticamente que te pongan a freír con electricidad, pero por ejemplo que te agarren 10 carabineros y te empiecen a golpear en una esquina, también puede ser tipificado como tortura desde la psicología. Pero el derecho tiende a no considerar estas otras definiciones. Entonces, es tan simple que también la pena punitiva sigue estando en función de su definición. Entonces, es muy importante que desde las ciencias sociales nosotros disputemos este espacio y propongamos nuestra conceptualización. Muchas gracias, Ian, por tu presentación. Gracias por este aporte a partir de la teoría. Es verdad que las violaciones de derechos humanos son fenómenos complejos y es bueno que vayamos viendo las líneas a partir de donde podemos abordar estos fenómenos que nos han estado quejando como latinoamericanos en particular y como seres humanos en general. Ahora vamos a continuar con la presentación de Evelyn. Ahora voy a compartir su pantalla para mostrar su presentación y les pedimos por favor que intenten respetar el horario, los tiempos, porque la idea es que podamos priorizar el diálogo entre todos. Entonces, Evelyn, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias Michelle y muchas gracias a todos y a todas que organizan este seminario. Me parece tremendamente valioso que podamos establecer estas conversaciones interdisciplinares y que podamos ojalá avanzar hacia estos diálogos interdisciplinares, porque en realidad las temáticas relativas a los derechos humanos requieren que las distintas disciplinas puedan estar conversando entre sí, y cuando digo distintas disciplinas no me refiero solo a la psicología, la sociología, la historia, la ciencia política, sino que también desde la física, desde la química, desde las ciencias naturales podamos establecer estos diálogos. Bueno, mi presentación más bien se nutre de una experiencia de trabajo de varios años ya en temáticas en el campo así denominado de la memoria y los derechos humanos, y en particular también derivan de algunos desafíos o preguntas que han surgido en el contexto de mi trabajo de investigación doctoral sobre la escritura o posibilidades de escritura de una aproximación histórica a lo que fue el Hospital de la Colonia Dignidad.
Debo decir como antesala que mi primera formación es de psicóloga, en la línea de la psicología social y sobre todo de la psicología social crítica. Yo me formé en la Escuela de Psicología de la Universidad Arcis, extinta universidad, pero que tuvo una fuerte formación también interdisciplinar y sobre todo desde los planteamientos más críticos contemporáneos. Y desde ahí ha sido mi llegada como a la disciplina histórica y para mi sorpresa me he encontrado, siguiente por favor, me he encontrado con algunos debates que para mí, desde mi ingenuidad y de mi procedencia disciplinar, estaban más o menos resueltos, que tenían que ver con el cuestionamiento al paradigma positivista, y que en la historia, cuando inicié el máster en historia, en principio me encontré con que eso era todavía un debate muy vivo, donde desde el positivismo, desde una perspectiva histórica positivista, todavía se defendía y se sigue defendiendo en algunos sectores, en el fondo el valor de verdad o el estatus de verdad que tiene la fuente documental. Y por otro lado también fuertes cuestionamientos y críticas, ¿cierto?, a la utilización o el trabajo con fuentes orales o con fuentes vivas, ¿no? Precisamente por ser tildadas de subjetivas, de escasamente científicas, de que no generan garantías de neutralidad y de objetividad. Entonces, en ese contexto de este cuestionamiento del paradigma positivista, que es un cuestionamiento que se inicia en la historia y en las ciencias sociales hacia finales de la década de los 60 y que ha dado origen también a ciertas escuelas y corrientes de pensamiento, al menos en la historia, y la emergencia también de lo que para los franceses es denominado como la escuela del tiempo, o sea, la historia, perdón, del tiempo presente, implica también volver esa pregunta hacia el lugar de la persona que investiga, o sea, ¿quién escribe la historia? Y esa es una pregunta que cuando uno investiga casos de violaciones a los derechos humanos, en mi caso, el caso de la Colonia Dignidad, que son casos que no han sido cerrados, o sea, no han sido cerrados ni por la justicia, no han sido cerrados ni por la distancia generacional, ni por el paso del tiempo, no han sido cerrados tampoco respecto de la discusión política. Son casos que obligan a asumir a quien investiga, a quien escribe la historia, una posición que transparente no solo las decisiones teóricas, metodológicas o técnicas, sino que también las decisiones ético-políticas con las cuales uno llega a enfrentarse a la investigación de este tipo de temáticas, que son temáticas que podríamos denominar que son temáticas controversiales en términos sociales, ¿no?, que generan mucha discusión y también la exigencia de un posicionamiento social. Entonces, en ese sentido, para mí, lo que logro plantear en 7 minutos o 10 minutos tiene que ver precisamente con esas preguntas que tienen una raíz también de una discusión y una toma de decisiones respecto de ciertas escuelas historiográficas, respecto de ciertas fuentes documentales que se pueden utilizar y no, cuáles son los problemas, las limitaciones, las ventajas, las desventajas de asumir o de utilizar ciertas fuentes documentales, pero también como estas tensiones respecto de cuál es mi lugar ético-político frente a este objeto de investigación que ha sido también el resultado de una decisión ético-política. O sea, uno no investiga estos temas, como decía recién Iván, uno no los investiga necesariamente por casualidad, sino que hay algo también de la trayectoria biográfica, de la posición generacional, que a uno lo lleva, ¿cierto?, a construir determinadas preferencias a la hora de investigar. Investigar estos capítulos de la historia que esconden crímenes de lesa humanidad es un desafío metodológico complejo, en el sentido que qué legitimidad o qué verosimilitud le puedo atribuir yo a una fuente que ha sido producida también para esconder crímenes de lesa humanidad,
o para distorsionar precisamente la descripción de los hechos que ocurrían en determinado pasado. Por ejemplo, ¿qué estatus de verdad le puedo yo otorgar o verosimilitud le puedo otorgar a una fuente de prensa cuando sabemos que la prensa bajo dictadura construyó su propia versión oficial respecto de las cosas que estaban ocurriendo? Y tenemos casos de montaje que han sido reconocidos a nivel mundial. Entonces, ahí hay una pregunta también respecto de cómo yo como investigador e historiador calibro ese estatus de verdad y de verosimilitud que tiene una fuente que no solo por el hecho de estar en un registro documental tiene un carácter de verdad. Entonces, eso implica un desafío como de investigador, casi como en un estilo más clásico, ¿no? De cómo yo voy buscando, y esto puede significar una pista, hay algo de verdad que me muestra esa, por ejemplo, fuente de prensa, pero hay algo también que busca esconder, que busca distorsionar, que busca negar. Entonces ahí hay un desafío. Por otro lado está el problema de la legitimidad y credibilidad al interior como de la disciplina histórica de las fuentes vivas o de las fuentes orales, ¿cierto? Sabemos que la memoria es una construcción social narrativa que se hace en el presente y que por lo tanto más que hablarnos del pasado nos habla precisamente del presente y de las condiciones de audibilidad social, como diría Pollack, que son posibles en el presente. Por ejemplo, yo he investigado hace casi 20 años temáticas relacionadas con el pasado reciente de la dictadura, y hace 15 años atrás o 10 años atrás muchas de las personas no hablaban, y no significa que no recordaban, no hablaban, por ejemplo, de las experiencias de delación o de traición vividas bajo tortura o en las experiencias concentracionarias. No significa de que eso no haya existido, significa que en ese entonces las condiciones de audibilidad social no hacían posible que esas memorias emergieran. Entonces, claro, hoy día nos vemos enfrentados a una sociedad chilena sumamente politizada y nos encontramos con que, por ejemplo, la restitución de la discusión política es posible, pero es posible gracias al contexto social, que hace 5 años atrás, o 2 años atrás, o 3 años atrás, existía como casi en la puerta de entrada, en el limpiapiés de la entrada de una casa. En esta casa no se habla de religión ni de política, ni de fútbol en algunos casos, precisamente para evitar esa confrontación. Entonces el problema o las tensiones a las que nos enfrentamos a la hora de las fuentes orales o de interrogar esas fuentes orales tiene que ver también con que esas fuentes orales o esas fuentes vivas no hablan del presente. En el caso de la Colonia Dignidad es una tensión tremendamente difícil de sortear porque es un presente abierto en términos judiciales y en términos también de la opinión pública y política. O sea, por ejemplo, una persona que ha trabajado, doy el caso de mi tesis doctoral, en el hospital, una ex colona que haya trabajado como auxiliar de enfermería, por ejemplo, en el hospital, le va a ser muy difícil hablar de toda su experiencia en el hospital, aun cuando uno les dé las garantías de confidencialidad, ¿cierto? Establecidas en los consentimientos informados y que uno se valga de todos los mecanismos de la ética, de la investigación académica y científica, le va a ser muy difícil hablar de sus acciones dentro de ese hospital por el temor que existe a ser convocada nuevamente por la justicia a declarar respecto de actividades criminales y casos que todavía no están del todo resueltos por la justicia. Entonces ahí hay un problema a la hora de enfrentarnos también a esas fuentes orales. Y por último, dejar establecidas algunas preguntas cuando uno investiga casos como este. O sea, ¿quién investiga? Investigamos nosotros, y es importante dar cuenta de ese nosotros, como decía en un comienzo, no solo respecto de nuestro posicionamiento teórico, de nuestras decisiones metodológicas, que son sumamente importantes también, con qué mecanismo y con qué criterios yo escojo tales o cuales fuentes y tales o cuales estrategias de análisis, por ejemplo,
sino que también respecto de cuál es nuestra posición respecto de nuestras temáticas. Y esa exigencia de transparentar esas decisiones también ético-políticas las hace o las tensiona o las obliga, las fuerza la pregunta del para quién se investiga, porque en este caso estamos hablando de investigaciones que tienen que ceñirse a las reglas del juego de la ciencia y de la academia, pero que también son investigaciones o trabajos de investigación que tienen un interés para la sociedad civil y para los grupos organizados de la sociedad civil. En mi caso, hay grupos de afectados, por ejemplo, de las acciones criminales cometidas en Colonia Dignidad, no solo de quienes fueron sobrevivientes de la prisión política y tortura o familiares, sino que también de niños en ese entonces que fueron víctimas de abuso sexual, o de colonos que fueron sometidos al régimen cheferiano, de Schaeffer y su jerarca, durante el tiempo de Schaeffer, que también tienen ciertas expectativas y te obligan a decir, a ver, señorita, ¿cuál es su posición respecto de estos temas, ¿no? Y también, ¿cierto?, el para qué se investiga. Yo creo que en esa dimensión ética uno se ve confrontado respecto a esta pregunta, si uno investiga solo para fines científicos, para tener puntos en su carrera académica, o si también busca con sus trabajos de investigación hacer una mínima contribución a la verdad, que sabemos que todavía nos encontramos bajo este paradigma Elwin, ¿verdad?, en la medida de lo posible, justicia en la medida de lo posible, y yo creo firmemente que ahí también tenemos un deber ético con nuestro trabajo de investigación, hacer una contribución en esos planos, no solo en el plano científico y académico. Con eso dejo instalado algunos temas, simplemente decir que investigar en casos que involucran crímenes de lesa humanidad implica sortear distintos desafíos, implica, por supuesto, un examen y un análisis cuidadoso de las fuentes orales y escritas, implica también asumir de que lo que uno produce en el campo historiográfico es una versión de ese pasado, pero que en ningún caso es la verdad objetiva y verdad con mayúsculas, sino que es el resultado precisamente de esa serie de decisiones y de posicionamiento que tiene quien escribe la historia, y que el desafío es poder capturar estas fuentes y ensamblarlas casi como piezas de un puzzle donde siempre nos van a quedar piezas faltantes. Eso sería mi contribución ahora. Muchísimas gracias, Evelyn. La verdad es que esto de los desafíos metodológicos y la reflexión sobre las propias prácticas es algo que siempre es muy importante. Vamos a continuar con Enrique. Entonces, Enrique, si quieres puedes compartir tu presentación. Ahí está. Ya. Vale, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Riobó. Mi presentación no es totalmente desde el ámbito de la academia, es decir, desde mi investigación, sino más bien es una suerte de reflexión un poco más, podríamos decir, política, ¿no? Se denomina sobre la democratización del conocimiento. Básicamente lo que me pregunto yo es de qué manera o qué cosa podría significar algo como la democratización del conocimiento en términos concretos dentro de la sociedad chilena actual, ¿no? Y en ese sentido, la primera pregunta es qué significa o qué puede significar el derecho, o sea, la democratización del conocimiento. Y ahí aparecen varios elementos. Uno primero tiene que ver con el derecho al libre acceso a la información. Y ese libre acceso a la información tiene que ver también con una cierta relación con el Estado, pero también con relación con los medios de comunicación, donde, por ejemplo, el problema de las fake news aparece como una cuestión fundamental ahora, pero por cierto que en ese derecho al libre acceso a la información, por ejemplo, una política de encubrimiento mediante medios de comunicación para a la violación de los derechos humanos aparece como una cuestión absolutamente contradictoria, ¿no?, con ese libre acceso a la información. En el marco actual de la pandemia especialmente está siendo bien relevante, desde la UNESCO por lo menos.
Por otro lado está el tema del derecho a conocer, ¿no? El derecho a conocer la realidad, podríamos decir. Y es evidente que todo el mundo conoce la realidad de múltiples maneras, pero también me parece que es posible constatar de que existen diversas formas para poder acceder a un determinado conocimiento de la realidad, algunas formas mucho más refinadas que otras, y en ese sentido proponer o buscarnos una suerte de democratización de esas formas de conocer la realidad que nos permiten también construir relaciones sociales mucho más complejas, ¿no? Construir una relación con la realidad mucho más compleja, incluso disputar, ¿no?, ciertos estatutos del conocimiento, a propósito de lo que decía Evelyn con respecto a la discusión de los neopositivistas, que estoy plenamente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y dentro de ese estatuto del conocimiento, la primera pregunta es cuál es la relación entre el conocimiento y la sociedad, cuál es el valor que se le asigna al conocimiento dentro de la sociedad, especialmente en una sociedad que se plantea como avanzando hacia la sociedad del conocimiento, sea lo que sea que signifique eso, pero que en términos concretos, en términos de políticas públicas, por ejemplo, difícilmente uno podría decir que hay una coherencia con respecto a ese propósito declarado. Por otro lado, hay una oposición, podríamos decir, entre el Estatuto del Conocimiento considerado como una mercancía o considerado como un bien común, y por otro lado, la diferencia entre diversas formas de conocer, algunas que son válidas, otras que no son validadas o consideradas válidas, pero que igualmente implican ciertas formas de producción de conocimiento. Esa es una discusión que está bastante intensa hoy, especialmente a propósito, por ejemplo, de saberes ancestrales o de saberes territoriales y la relación compleja que eso implica con la academia. Por otro lado, también estamos en torno al problema de la verdad, ¿no? ¿Qué podría significar la verdad? Si es que todavía como investigadores aspiramos a buscar la verdad o si es que aspiramos a otra pretensión. Esa es una pregunta que yo creo que está bastante abierta hoy, en qué contextos podemos aspirar a la verdad y con qué propósitos. Y finalmente, cuál es la relación que se establece entre la búsqueda de la verdad como un derecho social, ¿no? El derecho social a la verdad integral, con ciencia e investigación, por ejemplo. Entonces, en esa última línea es que quisiera desarrollar alguna idea. Lo primero es que dentro de esta relación entre derecho a la verdad y democratización del conocimiento, habría que partir de varios supuestos que yo explicito, ¿no? Primero, que creo que hay una relación entre los principios de la justicia transicional, considerados como verdad, justicia, memoria, no repetición, con la profundización de la democracia. Es decir, si es que tú no tienes esos principios de la justicia transicional, entonces no es posible pensar en una forma de profundizar la democracia efectiva dentro de los contextos latinoamericanos donde se vivieron procesos traumáticos de violación de los derechos humanos. Y en ese marco la memoria aparece entonces como un ejercicio constante y central para poder pensar el futuro, ¿no? Por otro lado, una concepción integral de la verdad implica altos grados de conocimiento del pasado, lo que a su vez requiere la aplicación de diversos saberes y conocimientos disciplinares para poder acceder a ese conocimiento del pasado, ¿no? Como bien lo decía Evelyn antes, el conocimiento del pasado, el conocimiento de la violación de los derechos humanos en el pasado no se puede reducir siquiera a ciertas disciplinas humanas o ciertas disciplinas de las ciencias sociales, sino que también se requiere de otros muchos ámbitos. En ese sentido, por ejemplo, para el proceso de violación de los derechos humanos que se vivió el año pasado, una declaración súper interesante salió de la Sociedad de Químicos, por ejemplo, haciendo un análisis de cuáles eran las cosas que existían dentro del agua que lanzaba la policía. Y entonces, en ese sentido, hay una relación muy íntima entre diversas formas de conocer y la posibilidad de acceder a una determinada verdad en torno a estos temas. Y por otro lado, otro supuesto del que yo parto es que la impunidad promueve el socavamiento de elementos basales de la democracia. Y en este sentido estoy plenamente de acuerdo con lo que decía Iván antes, ¿no? O sea, me parece que los efectos sociales de los derechos humanos no solo son lo que dice Iván, que está muy bien constatado, sino que también esos se promueven cuando existe impunidad. Entonces, la impunidad promueve el socavamiento de elementos basales de la democracia, que como por ejemplo la confianza pública, a propósito del derecho a la libertad, a la información, el derecho a la protesta, la posibilidad de imaginar otros límites para la existencia, altísima tolerancia a la violencia, la consideración de los derechos humanos como una cuestión parcelada en sus más dramáticas violaciones y no como algo central para poder profundizar la democracia, ¿no? O sea, bueno, la centralidad obviamente está en la lucha en contra de esos efectos. Entonces, en ese sentido, la impunidad promueve todo esto y por ende el derecho integral a la verdad implica una resistencia hacia esa impunidad y en ese sentido un avance democratizador. En este marco, me parece importante constatar, ¿no?, que
los efectos del ejercicio ilegítimo y político de la violencia por parte del Estado de Chile han sido constatados como problemáticos en múltiples niveles y ámbitos disciplinares. Eso creo que es un hecho de la causa. No sé si sea necesario abundar en aquello, pero podemos, tal vez en preguntas, etc. Y en ese marco, tanto a nivel de historia de las diversas disciplinas del conocimiento, es decir, ¿a qué cosa me refiero? ¿Qué le pasó a cada una de las disciplinas del conocimiento que se cultivaban pre-73? ¿Qué le pasó a esas disciplinas, a esas trayectorias disciplinares post-73? ¿no? Por ejemplo, hace poco salió una carta de estudiantes de filosofía de la Universidad de Chile, del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, de 1973, que mostraron cómo se desarrollaron procesos de delación dentro de la misma universidad, dentro de la misma carrera, y que una de las personas que estaba involucrada en esos procesos de la delación era parte del equipo del rector hoy. Y entonces, en ese sentido, a nivel de historia de cada una de las disciplinas del conocimiento, por cierto, que hay unos procesos súper traumáticos, ¿no? Y por otro lado, y reconocer aquello implica también reconocer cuáles fueron las trayectorias truncadas y de qué manera podemos, en alguna medida, abordar o superar aquello que hoy nos constituye y que nos constituye debido a un ejercicio de fuerza fáctica, podríamos decir, y no de deliberación democrática social. Y en ese sentido también el reconocimiento de la autocomprensión y el diálogo entre distintos sectores sociales parece fundamental, en ambos casos, parece fundamental el conocimiento más detallado posible de los múltiples pasados vividos, ¿no? O sea, para poder conversar entre distintos sectores sociales, para poder reconocer la manera en que las disciplinas del conocimiento se han visto afectadas, necesitamos conocer mucho sobre este pasado y sobre los múltiples pasados vividos, ¿no? Porque no es uno, sino que son muchos. En ese marco, el enfoque en determinados problemas, en este caso el acceso a la verdad integral, requiere diálogos inter y transdisciplinarios. Y por lo mismo se abre una posibilidad, que a mí me parece sumamente interesante, de concebir de una forma no economicista o no utilitarista algo como la utilidad social, ¿no? O algo como la utilidad. Y en ese marco poner en valor una humanidad o una ciencia en general liberadora, ¿no? Que sirvan para la libertad y por ende tengan un grado de utilidad y no sirvan solamente para cultivar el espíritu o elevar el espíritu, sino que sirvan para algo concreto, pero que ese algo concreto no sea necesariamente un economicismo. Y con esto termino. Me parece que es necesario avanzar entonces entre relaciones virtuosas, entre investigación y derecho a la verdad, y en ese marco la posibilidad de descoser parte de la hegemonía en torno a la producción de conocimiento y habilitar espacios de organización y trabajo colaborativo lo más horizontal posible, aparece como una necesidad, ¿no? El diálogo interdisciplinar, el diálogo transdisciplinar requiere de esos espacios horizontales y también requiere de un problema que está dentro del marco, creería yo, de la academia chilena, pero que me parece que en general existe, es un problema de jerarquía interna dentro de esa, al final de manifestación de problemas estructurales, ¿no? De precarización de investigadores, de formas jerárquicas que son sumamente odiosas en muchas ocasiones, de reproducción de brechas de diversos ámbitos dentro del ámbito de la investigación. Y entonces, en ese sentido, eso es una cuestión necesaria de abordar, ¿no? Por otro lado, el rol del conocimiento y la investigación en la sociedad implica distinguir qué saberes queremos y qué saberes no queremos promover, y por ende hay una relación íntima con la educación. Yo me pregunto si es que en los planes y programas de formación ciudadana está toda la reflexión que se ha desarrollado en Chile sobre violación a los derechos humanos. A mí me parece que no está, o no está totalmente presente. Y eso me parece que son saberes que a mí me parece que deberían promoverse para poder fortalecer la democracia, y por otro lado hay otros saberes que no deberían promoverse. Hay formas de supremacía blanca que están todavía enquistados en el currículum chileno y que yo creería que no deberíamos promoverlo, ¿no? Y en ese sentido deberían eliminarse, porque me parece que está muy bien distinguir que hay saberes que sí y saberes que no, ¿no? Hay saberes que me parece que no son necesariamente ideales de democratizar, ¿no? Por ejemplo, no, solo para dar un breve ejemplo con respecto a eso, torturar a otra persona requiere un cierto saber, requiere un cierto conocimiento. Y a mí me parece que ese conocimiento, yo estaría sumamente feliz si es que ese conocimiento fuera borrado de la faz de la tierra. Y en ese sentido creo que es un conocimiento que me parece fundamental de no promover. Y por ende uno debería poder decidir qué cosa promover y qué cosa no. No uno, sino debería existir una deliberación social en torno a qué cosa queremos promover y qué cosa no se quiere promover. Y finalmente, y esto es lo último que quisiera decir, hay una posible forma de pensar entonces algo así como la democratización del conocimiento
podría ser entonces aquella que aspira a poner la producción del mismo al servicio de profundizar la democracia de formas concretas pero diversas y vinculadas a necesidades sociales específicas. Entonces, de esa manera podríamos pensar algo así como la democratización del conocimiento. En ningún caso estoy diciendo que eso es lo único que debería hacerse en la ciencia y en la investigación, pero sí creo que debería ser un aspecto bien importante de aquello. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias también por respetar el tiempo para que todos tengamos espacio para discutir y dialogar al final de las Lo exposiciones. respeté totalmente, pero... Sí, muchas gracias. Seguimos con Anaí, quien viene a hablarnos de literatura desde México y derechos humanos. Acá. Pues, antes que todo, agradecer a las y los organizadores del evento. Y bueno, nada, ¿no? Qué bueno compartir mesa con mis compañeros. Bueno, en mi caso, pues estoy, o sea, prácticamente lo que voy a decir está muy en línea con lo que ya han dicho mis compañeros y mi compañera. Entonces, venga. Yo parto de problematizar este término de justicia de papel en dos sentidos. En el sentido de que la justicia está fijada en la escritura, en constituciones, en tratados, en leyes, en normativas jurídicas que evidencian esa existencia, esa justicia existe. Sin embargo, en el mundo fáctico, aunque esa justicia esté fijada, esa justicia parece que no se lleva a cabo en el mundo real, ¿no? En los casos concretos. Y también partiendo del término de justicia de papel en el sentido de la literatura. En este caso, parto de la teoría de la recepción, que es una de las teorías para analizar literatura. Y muy grosso modo, esta teoría toma en consideración el momento creativo del autor o la autora, el texto, la obra y sus receptores, que somos nosotros los lectores. En este sentido, creo que ese, digamos, como este pacto literario en cuanto a la teoría de la recepción está rebasado. Es decir, no solamente hay que fijarnos en el momento creativo, en todo el proceso creativo que implica una lectura de literatura, sino también que el pacto de lectura interdisciplinario que yo propongo es que a partir del texto, los receptores, es decir, nosotros, van a observar vacíos, van a observar escenarios, van a observar realidades o escenas que son muy parecidas a la cotidianidad de cada una de las personas que han leído esa obra. Al tiempo que va a visibilizar realidades que tal vez en su entorno son constantes o que en su entorno no habían sido tan visibilizados como, no sé, como no han sido visibilizados con tanta facilidad. En este caso, a partir de la lectura, es que los receptores van a acudir a distintas fuentes, no solamente literarias, sino a fuentes de otros conocimientos, filosofía, sociología, derecho, psicología, etcétera, con tal de complementar y entender cómo es que funciona o cómo por qué en esa obra, en esa obra se abordan estos temas, ¿no? Y es entonces a partir de la literatura que los receptores van a poder problematizar y van a poder comprender idealmente mejor su realidad, es decir, su entorno, ¿no? En este sentido, también partiendo de nociones meramente de la teoría literaria, es que en este sentido los lectores van a pasar por distintas etapas, por decirlo de alguna forma, que es el horizonte de expectativas, que es decir, cuando un lector se encuentra un libro y a partir de ahí empieza a crear como una expectativa, ¿no? Como qué es lo que espera con el libro. Después va a venir la experiencia lectora y en esta experiencia lectora el lector va a identificarse. Aquí pongo que son 5 tipos porque hace referencia a Hans Robert Jauss, que es un crítico literario, un teórico, pero digamos que a partir de estos 5 de identificación, el lector va a poder identificarse con el personaje, o con los protagonistas, con la trama, o con el contexto que se desarrolla, ya sea de manera individual, ya sea de manera colectiva, pero va a haber un tipo de identificación, incluso puede haber un rechazo, ¿no? Y eso también es una forma de identificar, porque sabe que es algo que le resuena, pero que rechaza. Y en ese sentido también Jonathan Fuller, que también es uno de los teóricos de la literatura, menciona que
se necesitan conocimientos previos y además la relación de estos conocimientos nos van a permitir interpretar el texto, es decir, lo que ya les comentaba, ¿no? A partir de todo el conocimiento que se tenga, es que un lector de determinada obra va a poder entender el contexto y a partir de ahí va a poder establecer injerencias y va a poder suponer. Con todo este proceso, es que yo propongo, y no solo yo, o sea, realmente hay estudiosos y estudiosas que observan que en la literatura, a partir de estos puntos, es que problematiza el acontecimiento del mundo fáctico, problematiza y contrasta lo que pasa en la realidad de cada sociedad, pero también cuestiona el comportamiento humano, al mismo tiempo que cuestiona y problematiza la praxis social. Y todo esto que tiene que ver con los derechos humanos y la justicia. Partiendo del término de justicia de papel, es que, por ejemplo, en nuestras sociedades, en nuestro mundo fáctico, tenemos dos tipos de justicia, por decirlo de alguna forma, que está como el derecho internacional y el derecho nacional. En el derecho internacional tenemos la ONU y con ella su Corte Internacional de Justicia, y después tenemos la Organización de los Estados Americanos, que es la OEA, y ella es, digamos, la que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es a donde van usualmente los casos de América Latina, en su mayoría, no es solamente de nosotros, ¿no? Y también en el sistema jurídico de cada país, pues también tenemos tratados, convenios, acuerdos, no solamente nacionales, sino también internacionales, que hacen que cada estado miembro tenga que respetar y digamos, tomar en consideración lo que su propia jurisdicción y justicia mencionan, pero también tiene que respetar los acuerdos internacionales que cada estado ha firmado. Y en ese sentido, algo que mencionaba Enrique, es esto de la justicia transicional. En América Latina, independientemente de si los países han pasado por gobiernos autoritarios o no, se ha aplicado el término de justicia transicional. Y ya como lo mencionaba Enrique, pues tiene 4 puntos, ¿no? La garantía de la verdad, la garantía de la justicia, las garantías de no repetición y la garantía de la reparación simbólica o material. Y en ese sentido, hasta el día de hoy podemos observar en casos, por ejemplo, como Chile o como Colombia, por ejemplo, que aunque Colombia no pasó como propiamente una dictadura, se le sigue aplicando los mismos puntos a 2 países con conflictos distintos, pero que tratan de englobarse en la justicia transicional. Y el problema es ese, que la justicia transicional no se puede aplicar del mismo modo en cada estado. Y es que a partir tomando en consideración este tipo de justicia, la justicia internacional, digamos el derecho internacional y el derecho nacional, es que nosotros como sociedades hemos observado que esa justicia, pese a que existe, no funciona y no se lleva a cabo. Y en ese sentido es cuando entra la literatura, o es al menos lo que yo veo. Por ejemplo, la literatura ha cuestionado muchísimo el negacionismo. Partiendo, por ejemplo, en el caso chileno, que hace algunas semanas, la Human Rights Watch le mencionó que le mencionó a Chile que no podía castigar el negacionismo, ¿no? Pero obras como El País sin Duelo, Cansado ya del Sol, Tisme y Contra la Patria ya lo han hecho. También, por ejemplo, está el cuestionamiento de la literatura a los actos de lesa humanidad, ¿no? Space Invaders, las cosas que vimos en el FOC con relación a las desapariciones en la dictadura paraguaya, Irán 37 y Los Topos de Brusoni. También, en el mismo sentido, pensando en que los derechos humanos de las mujeres han sido violentados y que no se han llevado a cabo, o sea, no se han respetado, en ese sentido también tenemos obras como Chicas Muertas, Racimo y Temporada de Huracanes. Pero también hay una temática que es el de la desaparición forzada. Y en ese sentido tampoco es algo que se ha solucionado en el mundo fáctico. Y en ese caso tenemos obras como Casas Vacías de la mexicana Brenda Navarro, Desaparecer de Pascal Rambert y Antígona González de Sara Uribe. Y en este sentido, por ejemplo, Verónica Boyce nos menciona que la literatura, pues sí tiene que generar conciencia, no solamente en los receptores, sino en quienes imparten justicia y en quienes investigan sobre la justicia. También hay que observar que si la literatura es capaz de visibilizar y de poner en evidencia todo aquello
que no se hace y que la justicia le debe a la sociedad, entonces no sabemos qué otra forma se puede hacer. Y en ese sentido, por ejemplo, ese es uno de los versos de Tisne, de Ismar Rivera, donde se cuestiona, ¿no? ¿Cómo es posible que la literatura tenga mayor impacto en cuanto a la concientización social y en cuanto concientización social a sus lectores, que lo propio que hagan los investigadores de los derechos humanos o lo que los mismos derechos humanos deberían de promover como entre la colectividad? Porque es cierto, se habla y se piensa de derechos humanos cuando se están vulnerando, pero cuando no se vulneran, pareciera que están ahí, pero pues no se necesitan, porque solamente se tienen que emplear cuando las personas, cuando el Estado empieza a violentar a su propia población. Bueno, les paso algunos ejemplos, fragmentos de obras, de las obras que les mencionaba un poquito, pero para terminar, lo que propongo es que la literatura, independientemente de cada autor o autora, es que si hay un compromiso social, pero hay un compromiso en el sentido de que, de que si las sociedades han observado que no hay un sistema de justicia en la realidad que lleve a cabo y que apele al bienestar de su población, es que la literatura empieza a representar desde distintos términos, ya sea desde la perspectiva de la víctima, la perspectiva del sobreviviente, la perspectiva del victimario, la perspectiva del testigo y desde la perspectiva de la colectividad, todo aquello que sabe que no se ha podido consolidar y que hay una deuda. En ese sentido, por eso propongo que la literatura trata de llenar esos espacios a partir de la ficcionalización. Y es que justamente a partir de esta ficcionalización es que podemos pensar a la literatura como lo que menciona Magris o Vargas Llosa, como este espacio de venganza, pero de venganza en torno al mundo fáctico. ¿Por qué? Porque es tanta la impunidad que impera que de alguna forma se trata de hacer justicia, pero como no se puede hacer en el mundo fáctico, se tiene que hacer en el mundo literario. Y ya dependerá de cada lector y de cada lectora cómo va a contemplar esa realidad y, les digo, idealmente cada lector y cada lectora se sentirá apelada para cuestionarse qué puede hacer para cambiar ese escenario o no. Esto es grosso modo. No sé si haya dudas. Muchísimas gracias, Anaí, por compartir tus reflexiones. Realmente ha sido muy interesante la propuesta. Ahora invitamos a todos los presentes a prender sus cámaras para que podamos participar del diálogo. Las personas que no puedan o que tengan complicaciones no hay problema, pero la idea es que ahora tengamos una instancia para compartir ideas y reflexiones a partir de estas presentaciones tan enriquecedoras. Entonces, dejo la palabra abierta para quien quiera intervenir, si alguien tiene alguna duda. Y bueno, mientras van pensando, tal vez en sus preguntas, quisiera yo destacar cómo elementos tan complejos como las violaciones a los derechos humanos requieren de miradas sistemáticas y desde una multilateralidad a la hora de ser abordados. Sabemos cómo la justicia no siempre funciona, la justicia formal no siempre funciona, entonces es importante, por un lado, producir conocimiento, democratizar ese conocimiento, pero también buscar otros espacios de conversación y de creación de conciencia, como puede ser también la literatura. Así que vemos que las sociedades están interesadas. Es verdad que ahora se habla del tema, que antes no se hablaba, y ahora cada vez hay más espacio y más libertad para hablar de estas situaciones tan delicadas. Y bueno, entonces hablemos, y ahora sí dejo el micrófono abierto para quien quiera intervenir. Hola, buen día a todas, todos. Muchas gracias por las presentaciones. Mi nombre es Hans. Quisiera compartir una experiencia y un par de inquietudes referente a la misma. Hace algunos años participé en la red de sitios de memoria de Chile, que son lugares donde se torturó y se violaron los derechos humanos. Pensando, por ejemplo, mi trabajo era repensar la forma en que se comunicaba la violación a los derechos humanos, desde el horror, desde la tortura. Bueno, y recorriendo los sitios de memoria, que suman más de 10 en la región metropolitana, me di cuenta de dos cosas. Primero, la red de sitios de memoria tenía un conflicto, que era
quién financiaba los sitios de memoria, si es el Estado o quién. Algunos sitios negaban la financiación del Estado porque justamente se creían entidades que denunciaban los actuares violentos del Estado hacia la población. Ese fue el primer conflicto que identifiqué. Y el segundo tiene que ver con la pedagogía en torno a la enseñanza de los derechos humanos desde el horror. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, algunos sitios de memoria describían la violación de los derechos humanos con detalle. Y claro, por una cosa de salud mental, lo que hacía yo y lo que hacían algunos visitantes era bloquear esa información y no entrar a un proceso pedagógico más profundo. Entonces, eso, si tienen alguna idea en torno a eso, alguna reflexión, por mi parte, quería dar cuenta de esa experiencia. Gracias. No sé si llegamos y hablamos nomás. ¿Cómo funciona la dinámica, Michelle? Si quieren pueden levantar la mano y yo anoto, pero todavía no tenemos personas en la lista, así que Sí, hay dos. Los chicos acaban de levantar la mano. ya. Entonces, Evelyn. Sí, quizás brevemente respecto a estas interrogantes que plantea Hans, contar un poco también cuál ha sido mi experiencia en la investigación de lugares de memoria que hicimos hace varios años atrás y que está publicado en un libro que se llama Espacio y Recuerdo, que publicamos en coautoría con Isabel Piper. Esta pregunta, ¿por quién financia? En ese entonces, en el contexto de esa investigación, nosotros incluimos en el cuestionario la pregunta por el financiamiento y precisamente se presentaba este conflicto respecto de la relación tensionada que existía de las organizaciones que se autodenominaban como organizaciones de memoria y derechos humanos en su relación con el Estado. Entonces es un conflicto que yo creo que es una relación que no se termina de resolver. Respecto de los sitios de memoria, vemos también, precisamente a propósito de cada año, la discusión presupuestaria, está puesto en el debate, al menos dentro de esos circuitos de los sitios de memoria, el financiamiento que obtienen de parte del presupuesto de la nación, ¿no? El presupuesto estatal para funcionar cada año, y este año precisamente es escandaloso porque ese presupuesto creo que se ha disminuido considerablemente para el año siguiente con el argumento de destinar fondos a la pandemia. Entonces yo creo que es una relación que no se termina de resolver, también respecto del modelo de gestión que tiene en Chile el tema de los sitios de memoria, donde en general son organizaciones de la sociedad civil que constituyen un directorio, una fundación, una corporación o una asociación, ¿cierto? Y que en su mayoría siempre está integrada por quienes fueron afectados por las situaciones represivas en esos mismos lugares, ¿no? O familiares o compañeros de quienes fueron directamente represaliados. Entonces, claro, hay una tensión siempre como de tensión respecto del Estado y sobre todo en una temática tan sensible que tiene que ver con el financiamiento. Hay organizaciones que están mucho más institucionalizadas, como el caso de Londres 38, Villa Grimaldi, pero también hay organizaciones que se autodefinen como autónomas o autogestionadas y que precisamente tienen esa difícil relación respecto al financiamiento del Estado. Yo en relación a eso también quisiera decir de que el neoliberalismo también se expresa en la lógica subsidiaria con que el Estado ha financiado iniciativas de memoria y derechos humanos, desde la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el traspaso del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a esta subsecretaría.
existe una unidad que se llama de Unidad Programa de Derechos Humanos, y existe un financiamiento, por ejemplo, de 60 millones de pesos cada año, un fondo concursable al estilo Fondart, donde las organizaciones de derechos humanos, en el fondo es como ponerlas a disputar los dulces de una piñata, ¿no? Y donde efectivamente hay organizaciones que tienen más recursos humanos, recursos técnicos también para poder llenar un formulario, lo que implica obtener un financiamiento. Y hay organizaciones que están integradas por personas quizás de otras generaciones, en latitudes quizás más rurales, y que no tienen la posibilidad ni siquiera de llegar a concursar y por lo tanto nunca obtener ese financiamiento. Entonces me parece de que hay un problema respecto al modelo neoliberal que se expresa también respecto de el financiamiento subsidiario hacia organizaciones de derechos humanos, y en particular también hacia esas organizaciones que sostienen o gestionan sitios de memoria. Respecto a la pedagogía de los derechos humanos desde el horror, yo trabajé en el desarrollo de la audioguía de Villa Grimaldi hace casi o más de 10 años ya, que fue la primera audioguía en un sitio de memoria, y fue bastante discutible cómo llegamos a ese narrativo, precisamente porque lo planteamos, la investigación previa para llegar a ese narrativo, observamos, registramos, entrevistamos a quienes hacían recorridos guiados, y nos encontramos precisamente con la tensión entre acentuar la descripción de la tortura versus como una apuesta no hacia interpelar al visitante, sobre todo a los estudiantes o generaciones más jóvenes que no habían vivido esos tiempos de dictadura, desde lo emocional, ¿sí?, o desde lo reflexivo. Y entonces ahí se producía una discusión, porque hay quienes decían expresamente, a mí me interesa que los chicos se conmuevan y que esto les llegue casi como un garrote donde podrían haber sido ellos también, interpelarlos desde el nivel emocional, versus otras personas que decían, mira, a nosotros nos interesa interpelarlos desde el nivel más cognitivo, en el sentido de que se pueda instalar una reflexión crítica respecto de cómo como sociedad hicimos posible que existieran centros secretos de secuestro, tortura y exterminio. Y esa es una discusión súper grande que está hoy día presente, por ejemplo, en la construcción museológica. Aquí en Alemania han habido fuertes debates también respecto de cómo algunos jóvenes hace años atrás, en el contexto de las actividades obligatorias educativas, eran llevados a ex campos de exterminio, y estos chicos se sacaban fotografía en las cámaras de gas, en las duchas, por ejemplo, las cámaras de gas, y luego banalizaban un uso banal de esas imágenes. Y eso ha generado también toda una discusión en la museología y museografía respecto de adoptar como esta pedagogía desde el horror, desde la descripción explícita del horror, o desde mecanismos más simbólicos que impliquen esa reflexión crítica. Muchas gracias, Evelyn. ¿Enrique? Sí, yo quisiera decir dos cosas. Primero, estoy de acuerdo con lo que decía, con lo que dijo Evelyn, así que varias de las cosas que iba a decir no las voy a decir por eso mismo, así que muchas gracias por esa muy clarísima reflexión. Yo quisiera decir básicamente dos cosas. Primero, que el Estado tiene unas contradicciones internas que son gigantescas, ¿no? O sea, el Estado es quien realiza las violaciones a los derechos humanos, y también el Estado es quien está encargado de garantizar que esas violaciones a los derechos humanos no se realicen más, y en ese sentido existen contradicciones que son absolutas, ¿no? O sea, no sé si contradicciones, pero unas tensiones muy grandes dentro del Estado. Entonces, yo por lo menos estoy plenamente de acuerdo en que el Estado haga todo su esfuerzo para reparar aquellas cosas que hizo previamente, y ese esfuerzo obviamente que se enmarca en un financiamiento y en una política de sitios de memoria que no existe hoy, sino que existen como acciones particulares, y en general están relacionadas más bien a organizaciones de la sociedad civil que se organizan y que le exigen al Estado que el Estado haga algo, y no es el Estado el que toma la iniciativa de hacerlo. A mí no sé si es que sería mejor que el Estado tomara la iniciativa, pero esa es más o menos la cuestión. Y ahí yo
el trabajo que hace Juan René Maureira a mí me parece súper bueno en torno a esa pregunta, ¿no? Por el desarrollo de una política en torno a sitios de memoria. Y con respecto a lo de la pedagogía en torno a los derechos humanos y el horror, quisiera ir un paso más allá tal vez, porque al final algo que decía Iván también, con respecto a la concepción social de los derechos humanos como que tú estés en una parrilla, podríamos decir, es un grave problema para los niveles de tolerancia social a la violencia, ¿no? O sea, yo recuerdo en una entrevista que se le hizo a Francisco Vidal en la radio La Clave, que él dijo que, para el caso de Camilo Catrillanca, el niño que estaba al lado, los carabineros le pegaron. Y él dijo que para él eso no era una tortura, sino que era básicamente una golpiza, porque la tortura en realidad en Chile es lo que fue la tortura en la dictadura. Y entonces pegarle a un niño, pegar 5 pacos que le peguen a un niño, eso no es tortura. Eso parecería ser más aceptable entonces. Entonces dentro de ese marco yo creería que el problema es cuando tú anclas, ¿no?, las violaciones a los derechos humanos a unas ciertas formas de violencia extrema. Entonces lo que sucede muchas veces ahí es que tal vez formas de tolerancia, que aumentan los niveles de aceptación social de la violencia, ¿no? Porque si es que la tortura es la parrilla, entonces que 2 pacos vayan y te peguen en la calle, eso no sería tortura, y en general no es considerado como tortura en Chile. Mi hermana trabaja en el colegio médico, en derechos humanos, y conoce muchos casos de gente que sufrió golpizas por parte de los carabineros, y no estaban dispuestos a denunciar porque para ellos no era tortura, nada más pues que le pegaron. Y bueno, sí me pegaron, ¿no? Entonces, tal vez ahí hay un problema que es un poco más complejo con respecto a de qué manera, podríamos decir, reconstruimos la sociedad luego del trauma, ¿no? Y yo creo que ahí hay una pregunta que es tal vez más, o sea, no sé, eso es lo que yo quisiera comentar. Muchas gracias, Enrique. Iván, ¿estabas anotado en la lista? Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que plantea Enrique, creo que era en parte lo que intentaba proponer con la conversación, cómo se van desdibujando un poco los límites de las magnitudes. A propósito de eso, me gustaría precisar un poco nomás el tema de las obligaciones del Estado, porque el enfoque de derechos humanos en verdad existe como a nivel internacional, y el Estado, claro, más que contradicciones, tiene ciertas obligaciones que lo ponen en diferentes posiciones, entendiendo que también el Estado tiene diferentes instituciones, no es como un ente homogéneo, y que claro, esas instituciones, bajo la teoría más clásica de la institucionalidad, deberían sopesarse o ser contrapesos la una a la otra, como para que funcionen bien. Ahora, lo que hay ahí es que, claro, uno debería velar porque no ocurran de violación. Segundo, eso lo usa como el Estado garante. Cuando ocurren, no obstaculizar las investigaciones, intentar facilitar la investigación. Y tercero, viene la obligación de restitución de derechos, luego de que ya se violaron los derechos. ¿Qué hace el Estado por la restitución? O por lo que habla un poco, deja Enrique abierto, que es como la pregunta por cómo recomponemos lo social. Entonces, en base a esas 3 obligaciones, desde mi perspectiva, creo que evidentemente debería haber un monto mucho más específico y menos en la lógica competitiva. Aún así, considerando muy válido que una organización no quiera recibirlo. Pero no por eso se va a ajustar la lógica a lo que decía un poco él, como 60 millones y peleen entre todos por eso. Entonces creo que ahí es necesario pensar como ciertos elementos más de política social, si se quiere entender así, que busquen justamente reconstruir lo social luego de violación de los derechos humanos. Ahora, me gustaría también visibilizar un problema más generacional, porque yo soy, claro, tengo 20 años, o sea, no, 21. Muchas veces uno choca como contra una muralla de los traumas de la gente que vio la dictadura. Y eso, oh, qué bonito, hace súper difícil poder avanzar como en la reconstrucción de memoria, porque cuando uno habla con estas personas, he ido también a sitios de memoria, pareciera que siguen muy traumatizados. O sea, como que cuando uno intenta abrir la conversación, decir como, oye, sabéis que sí, lo que pasó ahora también fue terrible,
clásicamente te pilláis con una muralla que dicen como, no, es que no fue tan terrible como en la dictadura. Entonces, más allá de lo estructural, también quiero traer a colación una construcción cotidiana de esa normalización de la magnitud de la violación del derecho humano, que justamente ocurre con la idea de violencia simbólica, que se va reproduciendo ese tipo de criterios. Entonces, la misma gente que fue víctima, hoy en día, pone la pata encima a la juventud para decirle como, no, ustedes no saben de lo que están hablando. O sea, ahí viene una segunda obligación, que es cómo también abrimos la conversación de violación de los derechos humanos y la dejamos de centrar única y exclusivamente en lo sucedido en dictadura. Porque para mí me parece súper problemático eso. Hoy en día es muy difícil abrir la conversación de violación de derechos humanos más allá de la dictadura. Muy difícil, porque la misma gente pareciera que te pone el límite, no solo en el nivel estructural. Entonces, ahí creo que es súper importante abrir un poco el debate. Por ejemplo, Plaza Dignidad. Para mí Plaza Dignidad debería estar hoy en día ya construyéndose como un espacio de memoria. O sea, como mínimamente. O sea, me parece terrible que esté custodiada. O sea, parece una victoria simbólica el que domina Plaza Dignidad, que llena de carabineros todo el día. O sea, no. Para mí, ahí ocurrieron violaciones de derechos humanos. Debería ser un espacio más colectivo en el que pueda entrar la juventud, porque también es súper difícil como joven poder entrar a esas organizaciones de memoria. Es casi como restrictivo. Entonces, también el enfoque como de educación, a mí me parece que tiene que estar un poco más de el horror, en el sentido de que eso permite mantener justamente la magnitud de lo que fue, pero aún así, la idea es que no sea otra doctrina del shock, porque de repente uno va, y claro, pues si a un niño de 15 años le mostráis eso, o sea, lo lleváis más a un shock que a un proceso cognitivo de reflexión. Pues. Yo creo que eso es un poco el problema. Y para eso hay múltiples investigaciones. El problema es que no son consideradas, y al final eso, como literatura, investigaciones, hay muchísimo. Y eso, creo que la política social debería considerar un enfoque más amplio, con recursos constantes, y también que se nutra de la academia, si al final esa es como un poco la lógica de política social en base como a evidencia. Muchas gracias, Iván. Yo creo que para bien o para mal, lo que ha sucedido el año pasado y sigue sucediendo en Chile nos está ayudando a volver a traer a la esfera pública y a la discusión cotidiana al tema de los derechos humanos en Chile, por lo menos. Y bueno, la verdad es que me imagino que, bueno, en México las constantes desapariciones y torturas y feminicidios también están teniendo el tema bastante en la agenda pública. Yo tenía una pregunta para Evelyn, y es con esto relativo a los sitios de memoria. ¿Cómo entiendes que la Colonia Dignidad siga funcionando como centro turístico? Alguna vez por cuestiones, por interés y por conocer, fui a ver, y la verdad es que funciona todavía como un restaurante y un hotel, y la gente pasea por los parques. Entonces, ¿cómo es posible que esto siga funcionando así en Chile en el año 2019? Imagino que ahora no sé si está abierto o no, pero tengo entendido que sigue funcionando. Y ahí, ¿cómo es la lógica con este tema de asumir o no la memoria y las torturas y las violaciones de derechos humanos ocurridos en ese lugar? Bueno, es una pregunta compleja, porque la verdad yo creo que suele atribuirse la responsabilidad a la, digámoslo así, como a la poca empatía, por decirlo en términos muy básicos, de quienes todavía viven en ese lugar, excolonos, residentes hoy día de la Villa Baviera, y que tienen poca empatía con las violaciones a los derechos humanos que ahí se cometieron, y con la exigencia que tienen las organizaciones, principalmente las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, con que se termine el turismo en ese lugar. Pero hay que asumir aquí una responsabilidad, que es una responsabilidad también política y de los estados de Chile y de Alemania, que en el año 2010, 2011, y bueno, un poco anterior, porque desde el momento de la captura de Schaeffer en Argentina, el año 2005, lo que se hizo fue, de alguna manera, como o se entendió el turismo como una manera de que los colonos pudieran integrarse a la sociedad chilena. Y entonces fue apoyado el programa turístico
con financiamiento de la Corfo en Chile, y por otro lado con financiamientos y capacitaciones en el plano de la gestión y la administración turística a través de la Embajada Alemana en Santiago. Entonces no tiene que ver con solamente como con la poca empatía que tengan los residentes o que quieran solo hacer un negocio de esto y que no les importe lo que ha pasado, porque hay muchas de las personas que todavía viven ahí que ellos mismos sufrieron las acciones criminales de la colonia, ¿no? O sea, ellos mismos fueron castigados, sometidos a trabajo esclavo, abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se explica por la negligencia y la histórica inacción de ambos estados. Se explica también porque desde la parte chilena, yo he trabajado bastante también con la parte alemana, pero desde la parte chilena uno observa de que la colonia Dignidad es una papa caliente que nadie quiere tomar, entonces que cada gobierno ha hecho como de burocratizar y dilatar la discusión esperando que se le termine el periodo para que venga el siguiente, y entonces tenemos ya 10 años casi desde que se murió Schaeffer, 15 años desde que se escapó de ese lugar, tenemos 30 años del fin de la dictadura pinochetista y de esta larga postdictadura, y no tenemos una solución al problema Colonia Dignidad. Y lo que sí, por ejemplo, nunca puso el freno ni el gobierno chileno ni el gobierno alemán fue, por ejemplo, al Oktoberfest. Los familiares de detenidos desaparecidos protestaron muchas veces en contra del Oktoberfest, y eso lograron pararlo y que ya no se realiza, pero se sigue celebrando el Día del Niño, matrimonios. O sea, para mí ha sido impresionante estando ahí ver cómo la gente celebra una boda o va a pasar un fin de semana a ese lugar. Entonces yo creo que se conjugan esas dos cosas, y por otro lado yo creo que también hay una importante indiferencia por un lado de la sociedad chilena que asiste y que utiliza ese lugar como un lugar recreacional y turístico. Yo no sé si iría a celebrar el Día del Niño a un lugar donde los niños fueron abusados sistemáticamente por más de 50 años, pero hay gente que lo considera bonito, atractivo, el folclore bávaro alemán, además sumado a toda la germanofilia que existe en nuestro país. Entonces, claro, para alguien de Parral o sus alrededores ir a celebrar la boda y ser atendido por un alemancito rubiecito de ojos celestes es casi como un lujo y un valor agregado también al servicio del evento de la boda, por ejemplo. Entonces yo creo que hay muchos elementos, hay elementos políticos, hay elementos culturales sin duda, esta germanofilia y esta como desafección del visitante respecto a la historia del lugar, pero también esa búsqueda y exacerbación del morbo. O sea, desde hace algunos años también es posible, los mismos colonos ofrecen dentro del paquete turístico la posibilidad de hacer un recorrido, un tour colonial, donde hay mismos sobrevivientes de las vejaciones de Schaeffer que cuentan sus experiencias en el contexto de un tour, de una ruta turística. Entonces, claro, desde el 2014 estamos con gente de acá en Alemania llevando un proceso que ha sido muy lento de acercamiento a los distintos grupos de víctimas de la colonia, con miras de proyectar ahí un futuro sitio de memoria, asunto que no es tan fácil porque hay gente que vive ahí y que tú tampoco los puedes expulsar. Hay grupos y organizaciones que dicen expropienlo y sáquenlo, pero resulta que no puedes reproducir tampoco atropellos a la dignidad de las personas que siguen viviendo en ese lugar. Entonces hay un tema que tiene distintas capas de complejidad, pero sí lo que me parece claro es que hasta el momento ambos estados han persistido en esta lógica de mirar para el lado, de responsabilizarse mutuamente. Alemania dice, bueno, esto es un problema de los chilenos porque estos están en Chile. Chile, por otro lado, dice, bueno, esto es un problema de los alemanes porque son alemanes los que están acá. Y en el fondo de mirar que esto es una papa caliente porque la colonia Dignidad tuvo mucho poder y mucha influencia. O sea, no hay que perder de vista todas las redes políticas y conexiones que hasta el día de hoy siguen siendo escandalosas. Por ejemplo, con el ministro de Justicia y Derechos Humanos o el actual ministro del Interior también. Entonces, hay capas en distintos niveles que me parecen sumamente interesantes de analizar y de considerar también a la hora de pensar que esto solo es un uso banal del lugar, porque me parece que también había una responsabilidad
de la Corfo, por ejemplo, directamente cuando destina un financiamiento para la construcción de un hotel en ese mismo lugar. Sí, la verdad es que hace falta que estos técnicos o estos tecnócratas también se apoyen en las reflexiones de las humanidades, porque en realidad es impresionante que no tengan ninguna placa o ninguna información puesta concretamente sobre las violaciones acontecidas ahí, porque bueno, es bastante, bueno, ahora lo entiendo mejor, pero sí, es bastante terrorífico lo que sucede. Enrique, levantaste la mano. Sí, muchas gracias. Yo quería decir dos cosas. Una que creo que, estando de acuerdo con lo que decía Iván, es sumamente importante el fin de la impunidad como una clave para poder permitir un desanclaje de las violaciones a los derechos humanos en dictadura del concepto de derechos humanos, ¿no? O sea, con impunidad a las violaciones a los derechos humanos en dictadura es sumamente difícil desanclar el concepto de derechos humanos de los procesos dictatoriales. Y entonces, por eso el fin de la impunidad tiene un carácter democrático, tiene un carácter de profundización democrática, ¿no? Habilitador de otras formas de pensar los derechos humanos como un eje para profundización democrática, ¿no? Disculpen por decir tantas veces la palabra democracia. Y, y por otro lado, también creo que a propósito de yo creo también que junto con la concepción neoliberal de la forma de financiamiento de los sitios de memoria, yo creería que también uno podría atreverse a plantear o a pensar que hay algo así como una concepción neoliberal del mismo concepto de derechos. Y esa concepción neoliberal del mismo concepto de derechos en el Chile contemporáneo, yo creería que está completamente vinculada a una suerte de competencia nefasta para poder acreditar quién es más víctima que el otro, cosa de recibir una suerte de apoyo del Estado. Y en ese marco, por ejemplo, dentro de discusiones en agrupaciones una de las primeras cosas que hizo el Estado fue agrupar en torno a quienes eran las personas que fueron, podríamos decir, muy entre comillas, ¿no? más víctimas, ¿no? Situaciones más terribles, más dramáticas, y desarrollar una suerte como de gradación en torno a aquello, cosa que yo creo que en un primer nivel puede estar bien, porque el Estado no tiene capacidad para poder hacerlo todo, pero cuando eso se demora 20 años en llegar a, por ejemplo, los expresos políticos que todavía están vivos y que todavía hay un nivel de silencio gigantesco en torno a eso, el secreto Valech, por ejemplo, es un secreto de Estado de 50 años. Claro, ¿no? Se hace una calificación, ¿no? Pero al final eso creo que es una fórmula contradictoria con una concepción universal del ejercicio de los derechos, y uno podría pensar que que así como en los derechos humanos existe esta forma de, podríamos decir, de establecer ciertas gradaciones en torno a los niveles de víctima, que incluso llegan a propiciar disputas dentro de las mismas organizaciones, cosa que me parece terriblemente problemático, ¿no? Competir para ver quién es el que realmente se lleva esa cuestión, que al final eso está propiciado por la acción del Estado. Y eso yo creo que es una forma que se replica en muchas otras formas de concebir los derechos por parte del Estado chileno, y que creería que eso es precisamente una de las cuestiones que explota el año pasado. Entonces, en ese sentido veo que la forma neoliberal que toma el ejercicio o la política de derechos humanos en el caso chileno también refleja o manifiesta, ¿no?, una concepción neoliberal estructural un poco más arraigada. Y eso. Evelyn, ¿quisiera hacer una pregunta? Sí, yo quisiera hacer una pregunta, Naí, porque me parece tremendamente interesante esto de, en el fondo, aquello que no es posible de ser dicho o de ser resuelto como en el plano de lo real, digámoslo así, con todas las discusiones que hay en torno al concepto de realidad. Sí es posible de ser dicho y de resolverse de alguna manera en el plano de la producción ficcional y en este caso la literatura. Me pareció súper interesante y primero así pedirte si existe algún lugar donde uno pudiera encontrar literatura como de un portal o algo así, porque yo me apunté rápido a algunas novelas, pero me pareció súper interesante, había varias que no conocía. Y lo segundo es como respecto del caso de México y de
violaciones a los derechos humanos sistemáticas que vemos sobre todo dirigidas contra las mujeres, contra los campesinos, ¿no? en el mundo más rural. ¿Existe alguna producción de carácter literario que haya tenido algún impacto político importante? Porque, por ejemplo, en el caso de La Colonia Dignidad fue precisamente una película en el año 2015 la que genera una serie de movimientos políticos para Alemania, pero no sé si en el ámbito de la literatura existe alguna obra que haya generado ese efecto. Pues muchas gracias, Evelyn. Bueno, contesto tus preguntas y ahorita comento otras cosas. Pues justo todas las novelas que mencioné, en su mayoría son chilenas, justo porque me he especializado como en la literatura chilena de postdictadura o la literatura llamada de hijos, y prácticamente esa es las obras que puse, ¿no? En su mayoría. Pues un portal, bueno, durante la contingencia, cuando estuvo más fuerte, Anagrama permitió como extraer obras gratuitamente. Pero si las quieres, dime y yo te las paso, porque las tengo o físicas o las tengo digital, porque justamente lo que me importa en este sentido es visibilizar cómo la literatura, en este caso la chilena, porque es la que me he dedicado a estudiar un poco más, es cómo visibiliza aquello que no se ha dicho, ¿no? Como ustedes ya lo habían comentado, cuando se habla de derechos humanos, casi siempre es como de lo que pasa en dictadura, y siempre dictadura, pero también siempre desde la víctima, ¿no? Y en el derecho hay una rama que se debe interesar por las víctimas, pero no en el sentido de revictimizarlas, sino en el sentido de generarles dignidad. Y creo yo que en lo que he observado es que justamente esta literatura que se ha producido, digamos, desde los 2000 hasta ahora, que es más o menos la línea que trabajo, es que sí se trata de abocar a la literatura como desde el testimonio, desde la memoria, pero ya no centrado únicamente en, yo fui víctima, sino en, sí, yo fui víctima, yo fui testigo, en su caso yo fui victimario, pero cómo eso empieza a llenar esos espacios vacíos, esos espacios que se sabe que están ahí, que se saben que no concuerdan con la versión oficialista, ni con los informes Valech, ni con el informe Rettig, ni tiene concordancia con el Código Penal chileno, ni tampoco con su Constitución que por fin se cayó. O sea, no es ese sentido. O sea, sino que más bien la literatura parece que problematiza, ¿no? Como de, ok, sabemos que seguimos como en esta situación, seguimos peleándonos o disputando quién sí merece justicia, quién no, quién más, quién no tanto. Y en ese sentido es muy importante cómo a partir de la ficcionalización pareciera que se generan esos espacios de crear justicia. Y ya no, tal vez no justicia, pues, no sé, poner un ejemplo duro, ¿no? Que Pinochet se haya ido a la cárcel y que ahí haya pagado sus condenas, sino en el sentido, como en un sentido moral, como en un sentido ético, social, de responsabilizarse, de yo sé que esto pasó, yo como personaje me genero empatía, pero también genero solidaridad con esos otros personajes, y a partir de ahí es que podemos dejar, por ejemplo, podemos tirar estos muros de yo no digo, yo no me acuerdo, yo no sé, yo no, y sino que más bien como de, ya sabemos que hay diferencias, pero empezar como a entretejer ese tejido social que está roto, ¿no? Que se rompió y que está muy polarizado, sino, o sea, justo es como en ese sentido. También, por ejemplo, en Irán 3037, que es una obra de teatro, se habla de, por ejemplo, de lo que pasó en Venda Sexy, que es súper, y ahí, por ejemplo, están las compañeras que tratan de recuperar Venda Sexy como este espacio de memoria, de recordar a la sociedad que Venda Sexy fue un espacio de tortura y que hasta el día de hoy el Estado chileno lo sigue utilizando como una casa normal. ¿Por qué debería de ser así? Justo con lo que mencionábamos, ¿no? Esta tensión es que tu gobierno chileno estás dentro de la jurisdicción internacional, donde estás apelando a la justicia transicional y estás contradiciendo uno de los 4 puntos de la justicia. No estás ni siquiera
garantizando la verdad, pero tampoco estás reparando simbólicamente o materialmente a las víctimas de venda sexy, por ejemplo, ¿no? Y eso también es bien interesante, porque cuando yo la vi en el teatro ahí en Santiago, la gente estaba, todas las personas salimos llorando, porque es como de, claro, ¿no? Y ya como que también es una forma de responsabilizar a la literatura de, ojo, esto pasó y no lo podemos olvidar, no porque no queramos olvidarlo, sino porque se tiene que visibilizar, se tiene que hacer justicia porque es algo que se debe. Eso. Y lo segundo, en torno a la literatura mexicana o a su producción, sí, acá digamos que ha tenido muchísimo auge dos temas, los temas de feminicidio y los temas de desaparición, justamente porque lamentablemente son dos realidades muy constantes en el contexto mexicano. Y en este caso, digamos que sí, yo considero que hay al menos ahora 3 obras, igual partiendo como de la década de 1990 hasta ahora, que han intentado, que han tenido como este impacto político. Uno que es 2666 de Bolaño, sobre todo por el listado que hace de las compañeras que fueron desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, que esto, digamos, tuvo su mayor auge en la década de los 90, sobre todo entre 1993 y 1994. El segundo, yo diría que es Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, porque justamente ahí Fernanda problematiza dos situaciones. Sí, la violencia contra las mujeres, pero también la violencia en contra de las minorías y de la comunidad LGTB. Y asimismo, como la ciudad, bueno, no la Ciudad de México, sino el país se ha convertido en una fosa común, como todos sabemos que hay desaparecidos y todos sabemos que hay personas o hay lugares en los que se entierran cuerpos, cadáveres de formas inhumanas, incomprensibles, pero que no, o sea, que están ahí, que se sabe, pero que el Estado no ha querido hacer nada y que aún así, aunque la sociedad civil ha intentado hacer algo, pues seguimos peleando porque nuestro presidente dice que eso no pasa, ¿no? También en ese sentido también es un tanto negacionista. Y la tercera obra que yo consideraría que es también importante y que está generando sobre todo este revuelo, sobre todo como en torno al movimiento político feminista, es Antígona González de Sara Uribe, porque en ella digamos que ahí está escrito en forma de poesía, pero se escuchan como todas esas voces de las familias, de las compañeras que tienen familias desaparecidas, que han desaparecido a sus hijas, a sus esposas, a sus compañeras, o sea, como a todas las mujeres que han desaparecido y que hasta el día de hoy no han hecho, o sea, el Estado sí ha sido bastante omiso en ese sentido. Y eso es muy, no sé, eso es muy extraño. Ahora, en cuanto a filmes, pues de momento no recuerdo así alguna en concreta, pero yo creo que estas 3 obras sí han generado gran revuelo, sobre todo porque acá, desde el año pasado, en agosto más o menos, el movimiento feminista ha sido muy fuerte y está también esta tensión de cuáles sí son las formas de protestar y cuáles no, pero que están como promoviendo que la colectividad empiece a cuestionarse por qué las compañeras actúan así y por qué las compañeras tienen que empezar a generar como redes entre ellas para tratar de generar estos lazos como de solidaridad, de estar juntas, porque pues el Estado nos ha abandonado. Y todo el tiempo les digo que nuestro presidente nos dice que son cifras manipuladas por la oposición, que en México esto no pasa y que eso fue como de otros gobiernos, ¿no? No es responsabilidad. Entonces, en ese sentido, pues sí, la literatura, yo creo que sí se está responsabilizando. En este sentido de, pues si estamos tan mal, alguien o algo tiene que empezar a promoverlo. Y no solamente la literatura, o sea, lo menciono porque creo que también a la literatura se le olvida que tiene una connotación política, social y también como de colectividad, porque pareciera que se relaciona más como al aprendizaje o al ocio, pero se le olvida como este carácter político que sí tiene. Entonces, no sé si contesté la pregunta. Muchas gracias, Anaí. Ahora dejamos la palabra
a María Teresa Johansson, la doctora que nos va a dar sus comentarios sobre cómo ha entendido y ha visto en estas participaciones en la mesa. Bueno, muchas gracias Michelle, Iván, Enrique, Evelyn, Anaís por las excelentes presentaciones y la apertura del campo que han hecho. Les pido disculpas no haber intervenido antes, pero estoy con un problema de conexión, espero que en este minuto fluya el audio lo mejor posible, ¿no? Bueno, de alguna manera y de acuerdo a lo planificado, quisiera sintetizar quizás 3 dimensiones generales de manera, digamos, de hacer una lectura que integre, ¿verdad?, las presentaciones que ustedes han realizado y destaque lo que, digamos, desde mi punto de vista son ciertos focos principales que uno puede leer, ¿verdad?, en estas distintas ponencias presentadas, ¿no? Bueno, en primer lugar, a mí me ha llamado mucho la atención desde el principio esta perspectiva, digamos, crítica respecto de los cierres disciplinarios y justamente el énfasis en la necesidad de una apertura y una interdisciplina. Y de qué manera justamente el tema de derechos humanos es un gatillador, ¿no?, para romper fronteras y barreras disciplinarias, ¿no? Entonces, hay ahí como una fuerza y un potencial que tiene el problema de los derechos humanos, que de alguna manera, digamos, también genera un movimiento y genera quiebres al interior de un sistema académico o universitario, ¿verdad?, muy atomizado y justamente provoca su apertura. Entonces, me parece muy interesante ese punto de partida crítico también a los campos cerrados y esa necesidad de cuestionar entonces también ciertos métodos de trabajo y, digamos, proponer allí una pregunta sobre las metodologías y sobre el aparato conceptual también, ¿no? Entonces, es interesante cómo ustedes a lo largo de esta hora y media, ¿verdad?, han pasado críticamente también o replanteando categorías como la de justicia, ¿verdad?, la noción de lo jurídico, el problema de la democracia, la memoria, las víctimas, la cuestión entonces del derecho humano, ¿verdad?, como también, y de las violaciones a los derechos humanos como un dispositivo, digamos, que hace también eclosionar algunos campos conceptuales, o al menos lo que, digamos, socialmente a veces entendemos de manera fija, ¿verdad?, como justicia, lo jurídico, ¿verdad?, y sus amplitudes. Entonces, en ese sentido, creo que hay ahí, y algunas ponencias también recogieron una pregunta por la figura del intelectual y por el lugar académico, ¿verdad?, que todos ustedes tienen en sus distintas disciplinas, recogiendo también, digamos, el quiebre entre el mundo universitario y el mundo social que se produce con el golpe de Estado, y tratando de establecer también algún tipo de filiación respecto del conocimiento y la praxis, ¿verdad?, un espacio de cuestionamiento también para una figura de un académico que justamente está muy encerrado en una universidad que no dialoga, y hay una demanda, me parece a mí, justamente por esta interlocución social, ¿verdad?, que también recupera una cierta figura de un intelectual que puede ser, ¿verdad?, un activista, ¿verdad?, y que ha trabajado, por ejemplo, bueno, Evelyn en su larga trayectoria, ¿verdad?, demuestra también la convergencia de estos dos campos, ¿no? Entonces, hay ahí una pregunta también por la finalidad del quehacer y por la circulación del conocimiento que estamos haciendo. Más allá de las diferencias de las 4 ponencias, creo que todas estaban preguntando respecto del para quién, ¿no?, y hacia dónde estamos dirigiendo este conocimiento. Bueno, dicho lo anterior, creo que, ustedes lo han dicho, subrayaría, ¿verdad?, este momento de reemergencia del problema de los derechos humanos y de las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad?,
que si bien ha sido un campo tan difícil, ¿no? O sea, ha sido una lucha de 20 años de inscripción en el espacio público, en el espacio político y en el espacio académico, que, digamos, una generación de alguna manera lo tomó y lo llevó a cabo, digamos, como un proyecto generacional también de memoria y de inscripción. Me parece súper interesante pensar de qué manera ustedes, también con ciertas nuevas visiones generacionales, como las que ha enfatizado Iván, están planteando otro tipo de preguntas. O sea, no se trata solamente de pensar este contexto como un momento de activación de procesos de memoria del pasado, ¿verdad? O de reemergencias, o de ampliación también de un campo discursivo que se veía más estrecho, sino que se trata también de pensar de qué manera entonces, y eso lo subrayo, ¿verdad? Esta nueva generación repone categorías, redefine los límites también, ¿no? de lo tolerable, y plantea la cuestión de los derechos humanos no desde el polo de la dictadura, sino que desde la democracia, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un quid muy, muy interesante que ha salido en más de una exposición sobre los límites de la tolerancia de las violaciones a los derechos humanos, y justamente cuáles van a ser el discurso sobre los máximos a su vulneración, ¿no? O a sus violaciones. Y allí creo pertinente y muy recomendable volver a leer ese libro fundamental de la década, mediados de la década de los 90, que fue la Carta Abierta a Patricio Aylwin de Armando Uribe, ¿no? Que fue un primer texto ensayístico con un componente literario muy, muy poderoso, ¿verdad? Donde de alguna manera Armando Uribe denunciaba en esta política, digamos, postdictatorial, muy a los inicios de los 90, justamente esta consideración, ¿no? o restricción más bien, de las violaciones a los derechos humanos a los casos máximos de muerte y desaparición. Y consideraba que justamente esa acción, ¿no? Que era, digamos, jurídica también, pero a nivel de discurso público, iba a crear un problema, digamos, a nivel de lo que ustedes han también subrayado ahí, una dimensión de conciencia moral de la nación, respecto de los límites, ¿no? Que esa ciudadanía estaría dispuesta a tolerar también en el futuro. Entonces, digamos, me parece que es una recomendación bibliográfica bastante pertinente respecto de la conversación que se ha sostenido hasta ahora, ¿no? Ahora, pensar también los derechos humanos desde la democracia, me voy a extender unos minutitos más, perdón, significa, digamos, recoger tres cosas, ¿no? O sea, también recoger de qué manera fue desafiada la institucionalidad democrática y, digamos, lo que se había hecho y lo que no se había hecho en estos últimos 20 años en relación, digamos, a institucionalizar resguardos a los derechos humanos. Y el estallido social, digamos, pone en tensión, ¿no? También esa dinámica y ese sistema. Y por otro lado también, y esto una parte, digamos, tomando la presentación de Enrique, ¿no? De qué manera también la circulación de la información entra en otro tipo de flujos, de circuitos, de redes, ¿verdad? De imágenes, a través del uso de nuevas tecnologías, que también creo que es un importante elemento para pensar también los límites. Pero bueno, digamos eso, más allá de este paréntesis, quisiera entonces reinscribirme disciplinariamente y temáticamente, ¿verdad?, en el campo de Anaí, ¿no?, que ha presentado muy bien, creo yo, este potencial de la literatura, no solamente como un potencial de resguardo de una memoria, ¿no?, en un sentido histórico, sino que justamente de apertura crítica, de
relación con una experiencia, ¿no? Y de complejización también de procesos ideológicos y de procesos políticos. Y al respecto, yo también quisiera subrayar, un poco en la línea que ella ha hecho, que la literatura chilena se ha abocado en los últimos 20 años a desarrollar un proceso de lectura y de interpretación, ¿verdad?, de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, y de lo que también, digamos, hoy en día podemos pensar, ¿verdad?, como estos espacios de amenaza, ¿no? Y en ese sentido es un ejercicio del presente. Y ahí es donde creo que desde el inicio, ahí en los primeros años de la postdictadura, para no hablar, digamos, de toda la literatura de la dictadura, y en ese sentido ahí está el gran estudio de Grino Rojo sobre las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena, que arma ese corpus y ese canon, ¿verdad?, muy importante. Pero en la postdictadura, cuando empiezan, ¿verdad?, estos debates acá en el país sobre los espacios discursivos, la figura de Roberto Bolaño, ¿verdad?, con la novela Estrella Distante, con Nocturno de Chile, el trabajo de Germán Marín, ¿verdad?, a lo largo de toda su narrativa de los 90, pero de manera también notable en El Palacio de la Risa, ¿no?, una novela sobre el espacio de Villa Grimaldi que desarma fronteras, ¿verdad?, y nos inscribe un poco en la línea de lo que dice Anaí, en este espacio psíquico del delirio, ¿verdad?, donde finalmente tocamos también otros niveles de experiencia, más allá de lo jurídico, como dice en su presentación Iván, ¿no? Y entramos a la fuerza psicosocial también que está ahí encarnada. Creo que son literaturas muy relevantes. Diamela Ertid, sin lugar a dudas, en toda su producción. Y en la actualidad también una novela muy pertinente que es Fuerzas Especiales, que trabaja justamente el estado policial que hoy tenemos en ciertos, digamos, sectores populares, digamos, chilenos, ¿verdad?, bajo situaciones de excepción que se han mantenido, ¿no?, y que de alguna manera se pueden vincular con el pasado. El trabajo sobre la generación que hizo esta memoria de los hijos, ¿no?, Nona Fernández, Alejandra Costamaña, Álvaro Bizama, en fin, ¿no? Y actualmente también Lola Larra con su novela sobre testimonio de Colonia Dignidad, Springers, ¿no?, los niños ahí en Colonia Dignidad. Yo creo que enfatizaría yo también, y en ese sentido subrayaría lo que ha dicho Anaí, hay ahí, digamos, un potencial crítico respecto de la memoria, pero también, digamos, respecto de las posibilidades de pensar la representación del pasado y la vigencia, ¿verdad?, de una experiencia que no puede ser, y en esa línea me parece muy atingente lo señalado por Iván, ¿no?, que no puede ser atomizada, ¿no?, ni restringida a un plano de un caso jurídico, sino que justamente tiene que luchar una y otra vez, digamos, por mantenerse en la actualidad también, que es lo que también permite la experiencia literaria o estética, darle actualidad y también establecer entonces relaciones con el presente, ¿no? Y en ese sentido creo que efectivamente tenemos un trabajo por delante que es, digamos, la comprensión del proceso chileno de los últimos meses, no solamente de una memoria, sino de una actualidad. Una pregunta también por qué va a pasar con lo jurídico, ¿no? No solamente con esta justicia en estos términos más amplios, sino que la dimensión jurídica. Y bueno, y de qué manera también este contexto de pandemia permitió una borradura en algún nivel, ¿no? Y bueno, pero bajo esto hay un trabajo por hacer, ¿no? Entonces, me parece muy interesante también cómo ustedes consideran un nuevo desde dónde, ¿verdad? Una nueva noción entonces de derecho y de bien común, ¿no? Anclada, ¿verdad?, a justamente un proyecto de democracia que es el que queremos, ¿no? Entonces,
Bueno, no sé si con esto cumple un poco con la idea de resumir y anudar parte de la conversación. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, María Teresa. La verdad es que sí, ha sido una gran síntesis. Además, también nos das ideas para seguir trabajando y seguir reflexionando sobre estos temas. Pero sí, muchas gracias, porque la verdad es que la forma en que has logrado sintetizar y conectar los diferentes trabajos y aproximaciones desde lo que estamos pensando el problema de los derechos humanos y los vínculos con la academia y el rol de la academia a la hora de pensar y difundir y crear conciencia ha sido muy enriquecedor. Así que muchas gracias por tu comentario. Y ya se está acabando el tiempo en nuestra mesa, así que voy a proceder a cerrar, pero quisiera agradecerle a todos por haber participado y haber confiado en el CICLA como espacio para sus reflexiones y crear esta conversación. La verdad es que yo creo que particularmente yo he aprendido mucho y creo que el tema de los derechos humanos y la academia es algo súpermente atingente, así que les agradezco también por sus trabajos y sus investigaciones, por haber compartido. Y quería informarles de que la grabación quedará disponible en nuestras redes sociales para que la gente pueda ver esta charla. La gente tal vez en este momento no pudo verla de manera sincrónica, va a poder verla de forma asincrónica, y les mantendremos al tanto sobre nuestros proyectos para generar un producto final sobre esta experiencia que ha sido el CICLA. Así que bueno, muchas gracias a todos, espero que estén bien, que tengan un buen día, y que bueno, que ojalá la pandemia no sea demasiado dura y logremos seguir trabajando juntos de manera colaborativa para defender los derechos humanos de todos y de todas. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias. Por la instancia. Muchas gracias. Gracias, saludos. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.